Bienvenido el debate, señores. La verdad, bienvenido el cruzamiento de opiniones, porque en definitiva eso es bueno. Antes estábamos por hecho lo que venía casi que como por mandato social. Hoy lo discutimos y lo cuestionamos. Lo único que no cambia, y nadie discute, son las cuotas en pesos para llevarte un Chevrolet. No, de verdad, mirá. Te llevas el Chevrolet Prisma hoy financiado con HSBC, pagas la mitad en 60 cuotas que son invariables. Ese es el punto. ¿De cuánto? De 7.067 pesos. Decime si no es un momento ideal para tener tu Onix, ¿no? Ahora que está llegando el verano. Pagando la mitad en cuotas de 7.067 pesos te llevas tremendo auto. Hay que aprovechar esta oportunidad. Consulten en el concesionario más cercano de Chevrolet. Ver bases y condiciones en www.chevrolet.com.ui. Chevrolet Find New Roads. Volvemos a nuestro debate aquí en estudios. En definitiva, cuando se habla de si no se hizo nada en 15 años, porque la oposición no propone nada concreto ahora en la etapa preelectoral, nadie incluye. El tema va más allá de eso. La pregunta es, nosotros, porque todo lo que propone un candidato político como promesa de campaña y de política de Estado sale de este bolsillo, del tuyo, del mío, del tuyo. Sí. ¿Queremos gastar plata en cárceles? ¿Queremos gastar plata en la rehabilitación de los centros de reclusión, menores y adultos? Es un ahorro, ¿no? Es un ahorro. ¿Lo vemos así? ¿Lo entendemos así? Es un ahorro. La educación es una inversión social que después nos va a hacer más ricos, más prósperos, más felices, más pacíficos. Pero lo mismo pasa en la cárcel. ¿Pero lo entendemos así todos? No, probablemente no. No, yo creo que ahí está la racionalidad que debería imperar, pero acá lo que impera no es la racionalidad. Tenemos un impulso de, bueno, cuanto peor estén, mejor, porque creo que lo que queremos muchas veces es venganza, ¿no? Nos han hecho tanto daño, queremos vengarnos por ese daño. Me parece que mucha gente razona de esa manera y creo sí que hay muchos políticos que por lo menos no se animan a llevar fuerte la contra a ese razonamiento y demostrarnos en cifras, bueno, esto es lo que estaríamos ahorrando si esta persona que en 2 o 3 años, o en 4 o en 10, va a salir a la calle y no se rehabilitó, va a volver a hacer. No solo lo que ha costado mantenerlo, sino el daño que va a volver a hacer a la sociedad cuando no se reintegra como debe hacerlo. A mí me gustaría aprovechar a la presencia de Viviano aquí, que apoya a Larrañaga, y con su experiencia justamente en un centro de rehabilitación de menores, ¿cómo se explica la propuesta, o uno de los puntos de la propuesta de Larrañaga, la que tiene que ver con la prisión, ahí está, cadena perpetua revisable? ¿Cómo se articula con la filosofía de la rehabilitación? Yo creo que es claramente articulable. Además, cada una de las medidas está planteada en determinada dimensión, que nada tiene que ver con lo otro. Yo creo que lo otro, hay máximas nacionales e internacionales suscritas por el país en materia de acuerdos, marcos normativos que regulan el funcionamiento de las instituciones, en este caso INISA y también INR, donde a mi juicio el centro es la rehabilitación de la persona penada de libertad. Y eso es un mandato de nuestra Carta Magna. Sea que esté no 2 años, 5 o perpetua. A lo que voy. A mí me parece que medidas que están pensadas para determinados delitos más graves que gravísimos, o gravísimos, que son de extrema alarma, como está pensado eventualmente la cadena perpetua revisable, nada tiene que ver con que se dispongan dispositivos, como tienen que disponerse, de rehabilitación, que hoy lo tiene el sistema nuestro, que para mí lo tiene y yo creo en ello, que debería tenerlo el INR. Yo no conozco en profundidad el INR, pero creo que es un mandato legal y constitucional de que estos organismos, y sobre todo en la estrategia de gobierno, privilegien los sistemas de rehabilitación, porque hace la formación de la sociedad, su funcionamiento y también en la dignidad humana, cuando a veces hablamos de qué forma están recluidos. Pero me parece que son 2 capítulos distintos, ¿no? Seguro no es porque como se comprenden las limitaciones rehabilitantes de nuestro sistema, entonces más vale plantearnos la perpetua para personas que son que conforman un núcleo muy duro y muy difícil de reinsertar. Yo creo que no. Yo creo que esa medida, particularmente esa, dentro de las 4, está pensado para una situación extremadamente grave e incluso bajo determinadas condiciones también existe la posibilidad de ser revisada. Pero es para algunos delitos que hoy por hoy y en la sociedad nuestra han causado una alarma de tal magnitud y que a priori es difícil de rever porque hay procesos psíquicos muy complicados en los autores de esos delitos que a mi juicio, bueno, justifican esa medida.
pero a su vez también admite que pueda ser revisada en determinadas circunstancias. Pero creo yo, no es obstáculo para que, por lo demás y en forma paralela, se cimente, se formulen y se desarrollen verdaderos sistemas de trabajo que tengan en su norte sistemas de rehabilitación. Bien. Desde tribuna, ¿quién quiere hablar, Fede? Una serie de cuestiones que se han mencionado a lo largo del programa, incluso algún tema que viene desde el tema anterior que se trató sobre el tema de los chingas y los jóvenes, los adolescentes en barrios como ese. Pues estamos hablando de esos años, por tener un ejemplo, y de la edad que tiene hoy este chinga del que estábamos hablando recién. Son jóvenes que se criaron con 5, 6, 7 años en pleno de la crisis del 2002. No es lo mismo un joven que hoy tiene 15 años, que se crió, que nació en esa época, que se crió en los años siguientes. ¿Tú crees que el chinga va a educar a un chinga joven, no iba a educar a su hijo en otro mundo, con otros parámetros? Vivir en un barrio carenciado te genera más dificultades hasta para acceder a terminar el liceo, a veces hasta para terminar la escuela, porque es lo que venimos discutiendo hace mucho tiempo. La mayoría de los que abandonan en el liceo son por los problemas que arrastran desde la escuela. No está Pascal, es uno de los que siempre repite, no saben comprender un texto. Y muchas veces, para cuando hoy en día se presentan al mercado de trabajo y en los currículos, ya no es que entra a trabajar el currículum y listo, sino que hay una entrevista, le hacen entender un texto, le hacen razonar. O sea, son una serie de herramientas que son más dificultades. Ahora, la mayoría de los narcos pesados, estos que no se están agarrando, son empresarios pesados también, y no viven ni en Casaballe, ni en el Cerro, ni en ninguno de esos lados. El empresario, que no se mencionó recién, que cayó con el contenedor exportando lana sucia a Bélgica con toneladas de millones de dólares de valor, no vivía ni en Casaballe, ni en el Cerro, ni en un contexto crítico de dificultad. Entonces no es excluyente vivir, y la mayoría de la gente que vive en esos barrios carenciados es gente honesta, trabajadora, que tiene muchas dificultades. Y sí tiene dificultades porque están trabajando. Sí, pero, no tienen... ¿quién está estigmatizando un barrio en El tema es que la mayoría de los jóvenes que terminan recluidos en INISA, muchas veces son jóvenes que se criaron en la calle, que no tienen y que les faltan las herramientas, y que el INISA es lo que tiene que dar. Muchas veces el sindicato, cuando reclama más funcionarios, no es porque ahora hay la mitad, porque los funcionarios que se contrataban, más o menos se dejó entender recién, eran casi patobicas, que lo que tenían que saber poco más eran artes marciales, y lo que se precisan son educadores. Viviano, ¿qué opinas sobre esto último? Sí, yo creo que hay distintos delitos, distintas características de los delitos y distintas características personales que quien cometen el delito. Yo coincido con lo que dice el panelista de que, bueno, el que hoy está interno en INISA proviene de barrios que tienen esas características y que lamentablemente, bueno, no vamos a discutir la teoría del delito hoy, pero determina en buena medida su entorno, la eventual conducta posterior. También es cierto que eso es una pauta para cómo trabajar y cómo revertir algunas cosas. Lo que pasa es que insistimos en lo que dijimos al principio. El mecanismo de trabajar sobre un adolescente privado de libertad no está solo, creo yo, cerrado a las lógicas que podamos tener dentro de INISA. Me parece que también en forma paulatina, y eso ya más de una política de Estado, y viendo cómo enganchás afuera toda esa realidad. Integración porque de afuera hay un componente educativo, hay un componente de salud, hay un componente de vivienda, hay un componente de familia. Si a este adolescente lo sacás del sistema sin herramientas afuera, vuelve y te lo firmo un 100%. Bien, vale. Por supuesto que los delitos son multicausales, pero hay un tema. Siempre hablamos de las carencias que hay en educación, que es verdad, que es un componente muy grande. Pero otra cosa que no hablamos es cómo abordamos el consumo abusivo de las drogas. La verdad que las políticas que se están llevando a cabo son pocas y no son muy efectivas. Y eso también es un tema a tratar serio y que muchas veces tampoco se menciona ni se visualiza de la forma que se debería visualizar. Sí, INISA viene en este año particularmente como que intensificando una política de trabajo interno hacia la prevención del consumo abusivo de sustancias y sobre todo también desde el punto de vista de la seguridad a minimizar por todos lados el eventual ingreso que se da. Y no es un tema menor. Pero desde el ingreso el adolescente trabaja en programas de desintoxicación y también de prácticas a partir de la educación. Hay mecanismos internos de trabajo con cada uno de los adolescentes y también en red adentro.
Y ahora recientemente se ha contratado una organización no gubernamental como para seguir intensificando el trabajo en ese tema, ¿no? En la droga, en el efecto de la misma y sobre todo en el uso abusivo que en algunas características de esos adolescentes cuando ingresa está claramente marcando su conducta. Bien. Sí, cómo no. Estamos hablando todo el tiempo de adolescentes, pero leí en la información que nos suministró la producción que hay internados de 22, 23 años. Sí. ¿Hasta qué edad hay internados en el Sí, lo que pasa es que la ley determina que los adolescentes que que cometieron un delito siendo menores... Tienen que terminar de cumplir la pena en establecimiento de menores. Bien. Entonces, si vos tenés un adolescente de 16, 17 que tiene una pena de 3, 4 años, necesariamente... No hablaste de que antes había política de abrir cerraduras y que se escaparan. ¿Hay brazos gordos en INISA? ¿O no hay brazos gordos en INISA? Porque era toda una mística en torno a eso. Hay una mística de eso. Yo creo que los sistemas de trabajo más profesionales, la formación profesional del funcionariado, el establecimiento de estructuras internas de pesos y contrapesos ha ido minimizando absolutamente la posibilidad de que haya excesos y que se privilegie sobremanera las prácticas adheridas a los sistemas y al respeto de derechos humanos del adolescente, pero también de asegurar mecanismos de trabajo para que los funcionarios puedan trabajar sobre otras bases. ¿Hay excesos? Si los hay, son muy eventuales hoy. Y yo creo que ni nosotros, ni el sindicato, digo nosotros como integrantes del directorio La Saliente, podemos avalar ese tipo de cosas. Bien. Que las hubo y marcaron una época muy embromada de INISA, donde aún está resolviendo episodios y expedientes de hace 2 o 3 años atrás. Álvaro Viviano, muchísimas gracias por habernos acompañado Es un placer, hoy. Exdirector de INISA por la oposición. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias.